donde hay que ir a parar es a ver y comprender. ¿Alguna opinión más? Yo me acuerdo de ti, de la penúltima sesión, un gesto que me quedó grabado. Bueno, ¿de dónde sale eso? Tú dices, sale de dentro, no cae del cielo. Este gesto me quedó, sale de dentro, cuando siempre estamos esperando que la cosa venga del cielo. Sí. Es de nuestro interior donde está la fuente. Y lo dirá más explícitamente en una de las cosas que leeremos hoy. Yo creo que el mérito del sutra es que barre todo y dice el dato. No es, desde luego para todo el mundo, etc., ¿no? Pero barre todo, nada es importante, solamente que captéis el dato. Ya está. Lo cual es muy interesante, porque es una actitud muy empírica, pero de empiria sutil, pero muy empírica. Creencias, es tolerante con otras corrientes y, por supuesto, con otros sutras, pero lo que dice es eso, eliminar todo hasta fijarse nada más en la dimensión absoluta de la realidad, en ese dato que es perceptible, sensible, etcétera, con una sensibilidad peculiar, etcétera. Y entonces él es consciente de esto, el texto es consciente de esta característica y repite una otra vez que es el secreto de los Budas. Es importantísimo, ¿eh? El secreto de los Budas es eso. ¿Qué mejor para nuestra cultura? Es nada, solamente eso. Está en todas partes, tú puedes ver todo el mundo lo puede ver. Y de hecho, los sutras budistas posteriores recogen esta actitud. En ese momento, deseoso de manifestar su intención una vez más, el honrado por el mundo habló en verso y dijo: practicad la perseverancia a cada instante, sentid compasión por todos los seres, y haced vuestro mejor esfuerzo para exponer y predicar el sutra ensalzado por el Buda. En la última época que vendrá después, quienes abracen este sutra deberán cultivar piedad y amor compasivo hacia las personas que hacen vida de hogar, hacia las que han renunciado a sus familias y hacia las que no son bodhisattvas, diciendo: si no escuchan este sutra y no creen en él, perderán mucho. Si adquiero el camino del Buda, emplearé medios hábiles y les predicaré esta ley para que vivan basados en ella. Supongamos que hay un poderoso rey que hace girar la rueda, sus soldados se han destacado... Espera. Vale. Porque aquí Sí. hace una historieta. También en este punto dice algo interesante. Captar ese dato liga automáticamente con la compasión, o preocuparse por los otros, etc. Y es evidente y lógico. Si resulta que la realidad de todo es un dato sutil, ¿cómo no te vas a preocupar de todo? Surge inmediatamente de la captación de ese dato sutil que tú te intereses incondicionalmente por todos los lugares donde ese dato sutil aparece, que es todas las criaturas, porque él no aparece nunca solo. Y además vuelve otra vez a su tolerancia, a la amplitud de miras que dice, bueno, a los que han dejado la familia, a los que no la han dejado, a los que no son ni bodhisattva, para todos. Y ahora explicará una historieta que es muy ilustrativa. Una pregunta, María, antes de seguir. En los últimos versos que ha leído, que pone: si adquiero el camino de Buda, emplearé medios hábiles y les predicaré esta ley, para que vivan basados en ella.
¿qué se supone? ¿Que los medios hábiles para el que adquiere el camino de Buda vienen dados? ¿Los medios hábiles para predicar a los otros? No, medios hábiles es No, que medios hábiles yo me sé lo que explique son. lo suficiente para que tú entiendas lo que quiero decir. Sí, sí, esto lo sé, Ya está. pero Nunca vol dir aquesta frase. lo que son los medios hábiles me acuerdo, lo entiendo. Lo que me pregunto es si estos medios hábiles, esta forma de expresarse para que el otro entienda, No, es algo que viene dado por... no, no. Surge lo mismo que la compasión. Surge de que tú lo ves. Si lo ves, te apañas para decirlo. Seguro. Seguro. Entonces es que no lo veo. Seguro. Es lo natural. Fíjate, la dificultad para hacerse entender es que uno no entiende. Uno no lo ve. Si uno no lo ve, ya se empascará para hacerlo entender. Surgen de ahí. Surgen espontáneamente de ahí. Y tú, si has sido profesora o eres profesora, sabes que tienes que hacer entender una cosa y ya te espabilas para hacerlo entender. No está establecido. Es fruto de lo único, la captación de un dato. Una cosa es explicar lo que explica un profesor o una profesora y otra cosa es explicar el dato. Bueno, porque sí, eso requerirá, si tú explicas, yo que sé, matemáticas o filosofía, lo que sea, tienes un pautado que es el desarrollo de las matemáticas o el desarrollo del pensamiento del individuo. Tienes un pautado. Aquí no tienes ninguno. Tiene que ser... tienes que hacerte cuentista, poeta, orador, lo que quieras. Esta es la dificultad que tenemos, ¿no? Sí, debe salir de ti. Sí, no, sin entenderlo entiendo. Porque sé que como no me sale, debe ser que... No, es que es lógico, Claro. porque si eso no está modelado por mí, no es una forma, no hay forma ninguna de encajarlo en una explicación de forma. No hay manera. Y eso, la experiencia con el arte la tienes clara. Tienes que explicarle a un individuo que la quinta sinfonía de Beethoven, pues ya te espabilarás para explicar, pero no hay un canon para poderlo hacer. No hay un método, una sucesión, pasos. No, es tan sutil que no tienes que espabilarte para que él caiga en la cuenta. Es que ni siquiera le podrás conducir tú dentro de la sinfonía de Beethoven. Se tendrá que meter él. Tu lugar de ser es sugerirle para llamar su curiosidad, su interés, que le resonará dentro, porque es su realidad. No hay que olvidar esto nunca. Le resonará dentro con fuerza, porque es su realidad y por tanto tiene pista. Pero tú no se la podrás dar. O no le resonará, puede ser. Puede ser que no le resuene, porque esto está relacionado con la sensibilidad, una cierta cualidad humana. Y si es un zapato, pues los zapatos no se enteran. Claro, por eso ellos insisten mucho en hacer méritos. Hacer méritos no es como lo interpretaríamos nosotros. Cargarte obras y tal, que luego te paguen eso. Hacer méritos es pasarte de zapato a ser sintiente. Sí, tu volies dir alguna cosa, no? Bueno, és que m'ha dit. És que veig que, tornant una mica a la primera pregunta, no? A la primera pregunta de què és la característica El sutra. del sutra, es que precisamente es más lo que señala que lo que dice. Sí. No quiere explicar nada. No dice nada. No dice nada. No dice nada. Y te está diciendo que lo que está señalando, que es la naturaleza pristina, ¿no? La vives, ¿eres consciente o no eres consciente? No podrás explicarla. Sencillamente te está señalando a lo demás. Entonces, el pretender explicarla
quizás no es la actitud más adecuada. Si eres consciente y eres ella, eres consciente de que eres ella, ya primero que seguramente no necesitarás ya explicarla. Y seguramente esos medios hábiles que se señalan, que surgen de manera natural, como la compasión o como el amor, ¿no? Pues no tendrás que hacer nada para que surjan. Lo serás. Y por tanto, quien esté sintonizable entenderá casi sin palabras de ti lo que tú quieras, lo que tú puedas transmitir. Sí, Por tanto, es un proceso natural. Sí, pero de todas maneras, fíjate que él no dice nada de qué consiste. Habla de la ley, del Buda, y no dice nunca nada. Y hace muy bien, pero al decir la ley, no tengo que despertar a esta persona para que sea consciente de lo que realmente Es que no es necesario que esa persona despierte. Sí que es necesario. A nivel relativo, pero que en principio si no despierta, tampoco pasa nada, ni es más ni es menos. No. Ni es más ni es menos. Simplemente pasará que vivirá en el dolor y no en la felicidad. Ya está, sí. No, realmente no pasa nada porque es que no hay nadie ni nada más que esa dimensión. Pero se vive en la ilusión de ser alguien regido por el deseo y tal y cual. Y entonces ahí está el sufrimiento y esto es lo que quieren hacer. Es una fórmula de felicidad. Es una fórmula de felicidad humana. Una felicidad humana dotada de profundidad. Pero es eso solo. Pero de todas maneras, insiste una y otra vez predicar la ley, enunciarlo y tal, porque la gente vive envuelto en la burbuja de su ego y no se da cuenta de su realidad. Vamos al ejemplo. Supongamos que hay un poderoso rey que hace girar la rueda. Sus soldados se han destacado en la batalla y por eso los recompensa con diversas riquezas. Elefantes, caballos, carruajes, adornos personales, campos y casas, asentamientos y poblados, y también ropajes, diversas clases de artículos suntuarios, lacayos y criadas, tesoros y bienes, desprendiéndose de todo ello con placer. Pero a aquel fuerte y valiente, capaz de acometer las más difíciles hazañas, el rey le concederá la joya brillante que lleva engarzada en su rodete. El que así llega actúa igual. Procede como un rey de las doctrinas, dueño de una perseverancia de gran poder, de una preciosa arca de sabiduría. Con su piedad y su gran compasión, convierte la época de acuerdo con la ley. Ve cómo luchan contra los demonios a todas las personas que sufren y padecen angustias, deseosas de obtener la emancipación. Y en bien de estos seres vivos predica diversas doctrinas, recurre a grandes medios hábiles y predica estos sutras. Y cuando entiende que los seres vivos han adquirido poder a través de estos medios, entonces finalmente en bien de ellos expone este sutra del loto, como el monarca que se desata el rodete y entrega su joya refulgente. Aquí la imagen es perfecta, lo que da es lo más valioso que tiene el rey en la perla preciosa. Y se la da a los que han luchado, para deshacerse de los obstáculos que impiden ver lo que hay que ver. Es fabuloso esto. Es de una libertad omnímoda, una promesa muy concreta, verificable, sin rastro de sumisión a nada. Realmente es un gran sutra, a pesar de que sea un paliza. ¿Hacia dónde voy? ¿Dónde sigo? A la página 209. 209, aquí. Es que no veo ninguna señal. El medio de la 209. No, pero por la de ella que está.
en medio de la 209. Y él se verá a sí mismo en medio de montañas y bosques practicando la buena ley, comprendiendo el verdadero aspecto de todos los fenómenos, inmerso en una profunda meditación y viendo a los Budas de las 10 direcciones. Vale, ¿Y este él quién es? el que está haciendo el ejercicio, el soldado. Aquí lo interesante de este párrafo es, en medio de las montañas y los bosques, practicando la buena ley. No es una sucesión de cosas que hacer. Es decir, comprendiendo el verdadero aspecto de todos los fenómenos. ¿Cuál es el verdadero aspecto de los fenómenos? Recordaros el dibujo que hago para expresar lo que decía Nicolás de Cusa, que no tiene nada que ver con esta gente, pero... Esto es un fenómeno, es decir, una realidad cualquiera. Lo que nosotros hacemos ordinariamente es ver esto y darlo como la realidad. Y resulta que la realidad de ese fenómeno no es esa, sino este. Sin separación, de manera que la realidad de esta dimensión relativa a nosotros como viviente es la de A. Ver la realidad de todos los fenómenos es ver esto. Es muy interesante, es ver la realidad, eso es practicar la ley. Ver la realidad de todos los fenómenos. Y la realidad de todos los fenómenos es la perla, que es ese dato sutil. De lo anterior, de lo que preguntaba Pilar, ahí en la página 207 dice, ven cómo luchan contra los demonios a todas las personas que sufren y padecen angustias. Entonces, se entiende que el realizado no sufre ni padece angustias, porque representa... Bueno, llavors, Pilar, si sufres si sufres i padeces angústia, tranquil que no et toca dir res. Claro, es la prueba del algodón, no está iluminada, no puede decir nada. Si tú sufres y padeces angustia, es que no lo has pillado. Entonces, esta es la prueba. Si yo sufro y padezco angustias, ¿qué le voy a explicar a no sé quién? Ah, no, claro. Pues eso. Te libero. Tu sufrimiento y tus angustias. Le explicas, le puedes explicar... Que vaya al lo que sutra. dice el sabio. Que vaya al sutra. Sí, pues dicen aquellos que eso va así. Pero... No, y además entendiéndolo en una cierta profundidad. Otra cosa es que tú no sufras. Lo cual no quiere decir que no tengas dolor. ¿Cómo? Que no tengas Dolor. El Buda promete que no tengas sufrimiento, no que no tengas dolor. Ya. No que no tengas dolor, eso sería Sí, una ensoñación. sería sobrenatural. Claro. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Exactamente, muy bien dicho. Es opcional. A mí me gusta decir que si tú no sigues su camino, te apuntas al sufrimiento. Exacto. Te apuntas a los que quieren sufrir. Pues vale, apuntado. Aquí no te consideres nadie, por tanto no vayas rigiéndote por el deseo, el temor, las expectativas que se frustran y no sufrirás. Y la angustia viene de eso, de una cosa que no tengo, que se me va. Nos vamos a la 211. ¿Listo con eso? Qué bien. Vale, pues 211. En ese momento, los bodhisattvas que se habían congregado desde las tierras de las demás direcciones... Fijaros en lo que dice ahora, es lo que comentabas tú, Jaume. Ahora dirá que los budas salen de la tierra.
En ese momento los bodhisattvas que se habían congregado desde las tierras de las demás direcciones, más numerosos que los granos de arena de 8 ríos Ganges, se pusieron de pie en mitad de la inmensa asamblea, unieron las palmas de sus manos, se inclinaron en reverencia y dijeron al Buda: honrado por el mundo, si en la época que vendrá después de que el Buda haya entrado en la extinción nos permites proteger, abrazar, leer, recitar, copiar y hacerle ofrendas a este sutra en el mundo Saja con diligencia y seriedad, nosotros lo predicaremos ampliamente por toda la tierra. En ese momento el Buda dijo a los bodhisattvas: desistid, buenos hombres, no tenéis ninguna necesidad de proteger y abrazar este sutra. ¿Por qué? Porque en este mi mundo Saja hay bodhisattvas numerosos como los granos de arena de 70.000 ríos Ganges, y asimismo cada uno de ellos posee una comitiva equivalente a los granos de arena de 60.000 ríos Ganges. Después de que yo haya entrado en la extinción, estas personas serán capaces de proteger, abrazar, leer, recitar y predicar ampliamente este sutra. Cuando el Buda pronunció estas palabras, la tierra de los 1.000 millones de países del mundo Saja se estremeció y se abrió, y de ella surgieron en el mismo instante infinidad de miles, decenas de miles, millones de bodhisattvas. Perdón, ¿pero qué quiere decir? ¿Que no hay que hacer nada? ¿Y ya salen solicos? Espérate. El cuerpo de todos estos bodhisattvas irradiaba matices dorados, emitía un fulgor inmensurable y poseía los 32 rasgos. Hasta ese momento habían morado en el mundo del espacio vacío, situado en la región inferior del mundo Saja. Pero cuando oyeron la voz del Buda Sakyamuni, aparecieron desde lo profundo. Tenemos este trozo. Aquí lo que está diciendo es, hay que predicar, hay que exponer la ley y utilizar medios hábiles, pero no creáis que depende de vosotros, porque en realidad los Budas, la sabiduría, esa dimensión surge de la tierra, brotarán de la tierra los Budas. Es decir, no viene de ningún lado. Como que la realidad de todo es la dimensión absoluta, esa perla, si vosotros no lo hacéis, si lo descuidáis, no os angustiéis porque brotará de la tierra. Es lo que somos. Es lo que somos. Pero fijaros, qué visión más amplia. Podríamos decir de que desde que aparecieron los homínidos, han habido Budas. Continuamente, brotando de la tierra, brotando de la captación del animal humano por ver esa dimensión que es su realidad. Por tanto, no os preocupéis. Brota de la tierra. Es tremendo. Sí, pero quizá no brota suficientemente, ¿no? Que no brota suficientemente. Porque Pues no brota suficiente. Brota bien, lo que pasa es que no querrás que el brotar ese te haga toda la faena que tienes que hacer tú. No, pero son los 8 billones, ¿dónde estamos? Pues, ¿Cómo? Que son 8 billones, ¿no? ¿Dónde están tantos pues Budas? Es que seguro, estamos multiplicando un poco demasiado rápido. seguro que hay muchos Budas, en el sentido de que hay muchas personas, sencillas o no sencillas, que captan esa dimensión, que no saben darle forma o que la viven en una forma determinada y tal, pero que la captan. Y a lo largo de la historia ha habido muchos así. Y ahora se nos mueren las religiones, se nos están muriendo rápidamente, pero diría él, no te preocupes, saldrá eso, es decir, saldrá, brotará otra vez la captación y los medios hábiles para decirlo. Esto supone poner la dimensión de sabiduría en el seno de la tierra, del mundo, de la inmensidad de los mundos, sin que dependa de este, de aquel, del otro. ¿No captáis esto? Lo que pasa es que el trabajo es casi inútil, llavors. No es inútil. No es inútil porque te servirá a ti para refinarte y refinarás a quienes les hables.
Pero tampoco es garantía de nada. Es que nada es garantía de nada, porque tampoco está en nuestras manos. Vale, de acuerdo, uno se esfuerza, pero ya es uno que se esfuerza en... Bueno, que te esfuerces o no, él no lo niega. O sea, él no está en contra de que te esfuerces, porque antes he dicho cultivar la compasión, ¿eh? El guerrero y las batallas. Por tanto, el esfuerzo lo pone, lo único que te quita es la presión. Quita la presión y tú dices una palabra clave, garantía. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Por eso. Garantía supone... No, eso es no entender de qué va. Yeah. Porque garantía supone que vas aquí y aquí hay un señor que te dice haz esto y después esto y después esto y después esto y después... Y llegarás. ¿Pero qué me dices? ¿No has entendido de qué va? Que aquí no hay nadie. Y la realidad es sin forma. Por tanto, no hay manera. Pero no hay manera de dar garantía, ni dar un procedimiento, un método y tal. Pero tienes la garantía que es tu propia natura. Y que puedes verlo. Si te esfuerzas por refinarte un poco. Entonces tú vives tu vida desde la perspectiva del ego y nada más desde la perspectiva no lo verás. No lo verás. El trabajo es necesario, imprescindible, pero no es suficiente. Exactamente. Es necesario, ¿Qué pasa? imprescindible y imprescindible con vigor, con radicalidad, sin condicionamientos, pero no es suficiente. Pero eso, señores, pasa en el arte y pasa en la ciencia. ¿Cómo? ¿Un rollo? Es que quizás estamos entendiendo la palabra prédica muy clásicamente. Y volviendo de qué manera natural surgen esos medios hábiles, llamémosles así, pues a lo mejor simplemente hay que entender esa prédica sencillamente como un dar testimonio, oye, yo estoy viviendo esto. Y la palabra prédica Sí, ya es está. eso. La Y no prédica, más, no estoy diciéndole que tú necesariamente tengas que tal. Como hace el sutra, solamente señalar. A la montaña tú puedes preguntarle a alguien por dónde se sube, pero al final tienes que subir tú, ¿no? y entonces si coges la palabra prédica en su etimología, es antes de decir, Claro. no verbalizar. Y Antes de decir, Qué bonito. no verbalizar. es el ego el que cree que se tiene que esforzar. Es el ego el que cree que tiene que trabajar. Es el ego el que... Porque no se está dando cuenta de que nuestra naturaleza real es lo que se está señalando en el tema. Sí, pero fíjate que esto es un rasgo universal de los maestros, de todos los grandes maestros, que se lanzan a predicar, se lanzan a enseñar. Porque por compasión y por unidad. Lo ven y dicen, pero si tiene la fuente de la felicidad dentro suyo y está sufriendo como un desgraciado. Y entonces se echan a ayudar, pero no basta con el testimonio. ¿Por qué no basta con el testimonio? Porque los que no han reconocido su auténtica dimensión, cuando ven otro, no lo reconocen. Sí. Y el otro necesita medios hábiles para que sacarle de la... él se reconozca. ¿No?
Cada uno de estos bodhisattvas era Adalid de su propia gran asamblea. Adalid no sé cómo digo la palabra. Representante, campeón. Que se va por delante, es la Dalí, el que va por delante. Era Adalid de su propia gran asamblea y venía acompañado de una comitiva equivalente a los granos de arena de 60.000 ríos Ganges. Fíjate, ¿ves cómo salen todos? Ni hablar entonces de aquellos que traían huestes numerosas como los granos de arena de 50.000, 40.000, 30.000, 20.000 o 10.000 ríos Ganges. O de los que venían con huestes pequeñas como los granos de arena de un solo Ganges, de medio Ganges, de un cuarto de Ganges, o diminutas como una parte en 1.000, en 10.000 o en 1.000.000 de nayutas de Ganges. O de aquellos cuya hueste era solo de 10 billones de nayutas, o de solo 10.000 millones, o de 10 millones, 1 millón, o apenas 10.000, o de solo 1.000, o 100, o 1.000. Venía solo, vaya. O de aquellos ara ja arribem, Montse. O de aquellos que traían consigo solo 5, 4, 3, 2 o un discípulo. O de aquellos que venían sin compañía, prefiriendo llevar a cabo su práctica en soledad. Así eran ellos entonces, inconmensurables, ilimitados, más allá de todo lo que alguien pudiera estimar mediante cálculos, semejanzas o parábolas. Fíjate, No depende de nada. Está muy bien explicado, un poco exagerado, pero bien explicado. Hasta que me cobraba per paraules. Que cobrava per paraules. Pues aquí fijaros que dice, ¿cómo realices eso? No importa. Tú puedes a predicar a 10.000, a millones y millones, o bien 5, 4, 3, 2, 1 o nada. Aquí hay una pelea muy grande entre los Mahayanas y los Hinayanas. Los Hinayanas porque decían esto, yo me preocupo de hacer la iluminación y después ya de ahí saldrá todo. Pues este no lo condena. Los Mahayanas decían, hombre, no, preocúpate, la compasión, ¿qué? Preocúpate de los otros. Este dice, mira, no es importante, tú puedes hacerlo de la manera que quieras. Después de que estos bodhisattvas hubieron surgido de la tierra, cada uno de ellos avanzó hacia la espléndida torre de los 7 tesoros suspendida en el cielo, donde se encontraban el Buda Sakyamuni y el que así llega a muchos tesoros. Al llegar, se volvieron hacia los dos honrados por el mundo, inclinaron la cabeza e hicieron una reverencia a sus pies. También rindieron homenaje a los Budas sentados en sus sitiales de león bajo los árboles enjollados. Y entonces dieron 3 vueltas completas en sentido derecho, unieron las palmas de sus manos en señal de respeto, utilizaron los diversos métodos de alabanza que emplean los bodhisattvas para expresar elogios y después se ubicaron a un costado, contemplando con profundo gozo a los dos honrados por el mundo. Y mientras estos bodhisattvas surgidos de la tierra llevaban a cabo sus diversos métodos para expresar alabanza a los Budas, transcurrieron 50 kalpas menores. En ese momento, el Buda Sakyamuni se sentó en silencio y, al igual que él, las 4 clases de creyentes también permanecieron callados durante 50 kalpas menores, pero debido a los poderes sobrenaturales del Buda, a los miembros de la gran asamblea les pareció como si hubiera transcurrido apenas media jornada. Bueno, aquí solamente me parece a mí que remarca la importancia de practicar la concentración, el silencio de la concentración. Esto sí que lo va. No hace como el budismo Soto el centro de la concentración, no, pero y es lógico, si tú no aprendes a focalizar tu mente, eso sutil, pues no lo vas a captar. Por tanto, ser capaz de focalizar la mente y estar rato hace que puedas captarlo. Pero no es el centro de su planteamiento. Fue entonces, gracias también a los poderes sobrenaturales del Buda, Aquí vas. Fue entonces. No, però empieza aquí. Bueno, però ajuntem. sí,
Fue entonces cuando, gracias también a los poderes sobrenaturales del Buda, las 4 clases de creyentes vieron que estos bodhisattvas colmaban el cielo de incalculables cientos, miles, decenas de miles y millones de tierras. Entre estos bodhisattvas había 4 adalides. El primero se llamaba prácticas superiores, el segundo prácticas ilimitadas, el tercero prácticas puras y el cuarto prácticas consolidadas. Estos 4 bodhisattvas eran los maestros rectores y los líderes más excelsos de todo el cónclave. En presencia de la gran asamblea, cada uno de ellos unió las palmas de sus manos, contempló al Buda Sakyamuni e inquirió: honrado por el mundo, ¿tienes pocas enfermedades y pocas preocupaciones? ¿Tus prácticas avanzan confortablemente? ¿Reciben la enseñanza con facilidad aquellos a quienes te propones salvar? ¿El esfuerzo no deja extenuado y exhausto al honrado por el mundo? Y ahora, señores, está la fórmula de la felicidad. En ese momento, los 4 grandes bodhisattvas se expresaron a través de estos versos. ¿Se encuentra confortable el honrado por el mundo con pocas enfermedades y pocas preocupaciones? ¿Puede enseñar y convertir a los seres sin fatiga ni extenuación? ¿Aprenden o no aprenden fácilmente los seres vivos? ¿No dejan extenuado y exhausto al honrado por el mundo? En ese momento, en medio de la gran asamblea de bodhisattvas, el honrado por el mundo pronunció estas palabras: nada de eso, buenos hombres. El que así llega se encuentra bien y es feliz. Tiene pocas dolencias y pocas preocupaciones. Me es fácil convertir y salvar a los seres vivos y por eso no me siento desfallecido ni exhausto. ¿Por qué? Porque los seres han recibido constantemente mi instrucción en el pasado, era tras era. Y ellos también han presentado ofrendas y han rendido tributo a los budas del pasado y han plantado diversas buenas raíces. De modo que cuando los seres vivos me ven por primera vez y escuchan mi prédica, de inmediato la aceptan y creen en ella. Entran en la sabiduría del que así llega, con excepción de aquellos que anteriormente practicaron y estudiaron el pequeño vehículo. Ahora haré posible que estas personas escuchen este sutra e ingresen en la sabiduría del Buda. Bueno, aquí lo que está diciendo, pero bueno, tú con todo este trajín estás sufriendo, es muy costoso. No, si se sigue el consejo de él, no identificarse con el ego, todo no hay por qué sufrir, ni estresarse, ni nada por el estilo. Además, comprendiéndose, reconociendo en su realidad, ver la realidad de los otros. Y por tanto, con poco trabajo consigue despertarles. O sea, esto es difícil de aceptar, pero esto se podría poner en el primero Fin de semana. Es difícil de aceptar que lo que ofrecen, o si lo aceptáramos, ofrecen es una fórmula de felicidad humana de calidad. Esto tendría que poderse vender como churros. No, porque no es nada. No es nada, es todo. Bueno, pero no es nada formulable. Entonces lo que se vende es lo que es formulable, no lo que no es formulable. En este mundo en que estamos sí, pero hay que buscar medios hábiles para entender que cuando se vende una sinfonía de Beethoven y no es formulable. Bueno, se venden otras cosas, que la sinfonía de Beethoven. Pastillas no, hasta que no lo hagan en pastillas no se venderá. Pero hay Pues gente que intuye que compra no soy tan pesimista. y deja la fe. No hi ha un altre remei que seguir. Eso sí, pero yo creo que no sería tan fácil hacer entender a la gente que si uno se interesa verdaderamente por la realidad, hasta tal punto que pasa sobre sí mismo, es que le interesa tanto, y que silencia todos sus patrones y tal, evidentemente le da la felicidad. Honestamente pienso que más que por interesarse por la realidad,
en la medida en la que se sea capaz de descubrir qué es lo que me impide verla, va surgiendo de manera natural, ya no es necesaria ni la búsqueda de la felicidad. Porque deja de existir la necesidad, deja de existir las razones que me generan ese sufrimiento. Vale, pero tendrás que practicar para que surja la felicidad, que es diferente de callar todo lo que te impide. Tendrás que practicar interés, volcarse. Sí, pero ahí sí que veo que la presentación clásica de todas las tradiciones, casi todas las tradiciones, insinúan o están incidiendo en este aspecto que efectivamente es real de dificultoso, de que hay que hacer una fortaleza. Cuando en realidad todos están señalando que a donde se va, o lo que se obtiene, si es que podemos hablar de obtener, es lo natural. Es lo natural. Bueno, entonces, ¿qué vos di es lo natural? Porque que va. ¿Qué vos di es lo natural? ¿Qué quieres decir es lo natural? ¿Qué somos en realidad? Pero no lo vivimos así. Bueno, ¿qué nos impide verlo? Entonces, más que ir a conseguir algo, quizás es una vía más descubrir qué es lo que me impide vivirlo. Evidentemente que hay que hacer eso. Quien se preocupe por conseguir algo está trabajando por su ego y se está poniendo barreras. Eso es evidente. Pero por otra parte, para salir del enclaustramiento en que estamos, es lo que me pertenece a mí, lo que tiene que ver conmigo, etcétera, etcétera, lo que hay que ejercitarse es en el interés. Porque sí. Porque sí. Un interés que es tan interesante que pasas por encima de ti, de todos los patrones, etcétera, y el vivir apasionado por la realidad, ¿qué felicidad puede haber mayor que esa? Lo mismo que dice, se tratará de desapegarse de los viejos hábitos. Lo que pasa que estos viejos hábitos que tenemos tan apegados son complicados de dejar a un lado, porque te generan, o parece que generen seguridad, aunque te lleven a la infelicidad. Y cuando dices, bueno, un interés vivo por la realidad, porque sí, y una forma, digamos, negativa de verlo, es decir, deja los hábitos que tienes apegados. Dicen, pero es que si dejo los hábitos que tengo apegados, me caigo. Dicen, bueno, es igual, no te caerás, deja los hábitos. Y es complicado. La vía positiva y la vía negativa. ¿Deja los hábitos o deja de apegarte a los hábitos? Deja de apegarte a los hábitos. Que no es dejar los hábitos. Pero no podrás desapegarte a los hábitos hasta que no hayas Cristo. Pero Has de veure una miqueta, no?, per anar deixant. Pero es que incluso la propia naturaleza humana, que siempre está buscando obtener algo, también nos ayuda en este sentido. Uno puede ser, yo puedo, por ejemplo, decir, no voy a enfadarme porque no enfadarme pues no está bien y no sé. No, lo haría a través de una vía de intentar conseguir no enfadarme. Pero si yo percibo que enfadarme me genera a mí un sufrimiento, un dolor, ya tengo la motivación. Pero será insuficiente. Claro, estamos hablando de una... Pero volvamos a lo mismo, aunque exista el interés por buscar esa tranquilidad, esa felicidad, ese paraíso, ese cielo, como quieras decirlo, como queramos decirlo, siempre será necesario que al final se descubra que no deja de ser una zanahoria para avanzar, ¿no? Es que no es eso lo que quiero decir. Cuando digo el interés, no entra el ego para nada. Claro. No entra el ego para nada. Por tanto, no está interesado. Es el ego el que tiene el interés. Espérate. No tiene interés para ser feliz, para quitarse el dolor, no tiene nada que ver con eso. Sino que es que un día dices, bueno, yo eso lo he experimentado más de uno, o todos. ¡Qué maravilla esto! ¿Y qué sacaré? ¡Qué maravilla!
Ya está. Y entonces, esto pasa, por ejemplo, un individuo que quiere ser artista. Un día dice, qué maravilla, tendrá que pasar por no sé cuántas dificultades, superar, pero ya está atrapado, ya está atrapado. Es decir, remarco el lado positivo. Cuando se da el lado positivo, entonces separarse de hábitos, etc., es muy viable. Si no se da el lado positivo, es represión y control, Claro. y no es viable. Esforzamiento, sí. No es viable. Venga, seguimos. Me envían miles de arenas del Ganges más para atrás y vamos a la 217. Dios mío. 217, abaix de tot. 10 calpas más allá. Calpas más para allá, vamos. Habiendo pronunciado estas palabras, el honrado por el mundo dijo entonces al Bodhisattva Maitreya: en lo que concierne a esta inmensa multitud, ahora te digo lo siguiente. Agita con respecto a estos bodhisattvas que han surgido de la tierra en cantidad de asamkhyas incalculables e incontables y a quienes nunca has visto antes en el pasado. Después de que yo logré la iluminación suprema y perfecta en este mundo saja, convertí y guié a tales bodhisattvas, forjé su pensamiento y les hice abrigar el ansia de transitar el camino. Todos ellos han estado viviendo en el mundo del espacio vacío, debajo del mundo saja. Leen, recitan, entienden las diversas escrituras, las ponderan, trazan distinciones y las conservan correctamente en su memoria. ¿Vale? Sí. Ahora plantea el problema de la duración de la vida del Buda. Y dice que estaba predicando ya no sé qué, no sé cuántos. Lo cual quiere decir que están... A ver, ¿cómo podría explicarlo? Quizá más adelante un poco, pero... Tienes la historia de la humanidad y el Buda, que está aquí, que tiene un espacio de tiempo y espacio muy limitado, dice que ha predicado aquí. Y que dura no sé cuántos millones y millones de kalpas y sankhya kalpas y no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los que aparecieron... Claro, aquí está la DA. Y esto es una forma de la DA. Quiere decir que, pongamos, Jesús, era el Buda predicando. Y Mahoma o los maestros de los primeros homínidos, era esto predicando. Y continuará hasta que el final de los tiempos. ¿Entendéis? Fijaros que da una posibilidad de ecumenismo radical y completo. Te podrías hacer en contra, es decir, Buda, pues dices, como hacía Paniker, dices el Cristo, y bueno, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Es decir, que la aparición desde el seno de la tierra de los Budas, es decir, de la dimensión absoluta, es una y múltiple. Múltiple en las formas, pero una, de hecho. A ver quién dice esto, los grandes textos. Sí. Me parece que voy al final del verso, ¿no? Tengo marcado aquí, ¿no? Sí. En todo momento, desde el largo instante pasado, he venido enseñando y convirtiendo a esta multitud. ¿Vale? ¿Sigo? Un momento. En todo momento, desde el largo y distante pasado, he venido enseñando. La duración de la vida del Buda no
tiene límites, está fuera del espacio y del tiempo. En los mundos también diversos también está el Buda. Que es un misterio del cosmos. Pero sigue lo que sigue. Espera. María, sí, yo esto o le hago algo al texto o me queda en la luna. Sí, lo matas. ¿Qué? Lo matas. Lo mato. Sí. Solo puede tener interés. Yo tengo interés en que esto no me quede en la luna, ¿vale? Ni que sigui una teorización de no sé qué. No, para mí no tiene interés hacer teología budista, pues no. Llavors, la enseñanza de fondo de todo lo que estamos leyendo hoy, ¿qué puede ser? Que la poquita chispa que uno pueda tener la tiene que extrapolar más allá del tiempo y del espacio. No, sino que la pequeña chispa de la perla que captas el dato. Toda esta diversidad de maestros y de tradiciones no tiene ninguna importancia. El dato se presenta continuamente y se ha presentado a través de la historia humana en diversos maestros, innumerables, millones y millones y millones. Por lo tanto, fíjate el dato, no te preocupes de la diversidad. No me preocupa, per tant, això tampoc em diu res. Bueno, a tu no te preocupará, pero, por ejemplo, la espiritualidad en la sociedad actual. ¿Qué tenemos que ser? ¿Tiene raíz cristiana, raíz musulmana, real budista? ¿O cómo fue? No es importante eso. No es importante eso. Tú tienes que ser capaz de ver esta perla en todas las tradiciones. Y nada más que esa perla. A pesar de que, yo qué sé, la tradición cristiana o la musulmana te hablen del juicio y del premio y del castigo y de la salvación del alma y de la eternidad. Mira, todo eso no importa, lo puedes arramar. Solamente la perla. Y apáñatelas para ver en todas las tradiciones la perla. Y eso es lo que hemos estado haciendo nosotros durante décadas. Ver la perla y lo demás no me importa. Bueno, no importa. Lo entiendo porque lo encajo en su tiempo, comprendo sus categorías, comprendo sus errores también y ya está. Pero me alimenta tanto un texto budista como un hindú, como un musulmán. No tengo ningún texto porque no escribían, pero me encantaría de la edad de piedra. Seguro que tenían una espiritualidad alta porque los dibujos eran muy buenos. Pero no tengo textos. Los otros textos sí, y entonces es en una sociedad. Fíjate que esto es casi a comienzos de la era cristiana. Y ya estaba diciendo que, bueno, fíjate en esto. Estos son diversos vestidos. En cierto modo somos afortunados, en cierto modo somos muy afortunados en el presente, porque podemos darnos cuenta de que en aquel momento había muchos mundos y que estaban muy incomunicados entre ellos, ¿no? En cada sitio floreció esa misma sabiduría adaptada a su espacio y a su cultura, y somos afortunados de poder mirar la foto de conjunto y superando las diferencias, ver la universalidad de toda esa sabiduría. Considero uno de los acontecimientos más benéficos para la humanidad este hecho. Además es que teniendo en cuenta que el diamante tiene muchas caras. Siempre es el mismo diamante, pero tiene muchas caras y cada tradición me hace caer en la cuenta de una cara que la otra no te la enseña. Sí. Yo creo que quizá para mí parece que me está explicando que lo que había, o sea, que es fácil decir y llegar a la conclusión que en todas las tradiciones hay un conocimiento
los informa, ¿vale? Hasta aquí creo que muchísima gente estaría de acuerdo. Pero, bueno, los cazurros no, pero en general podríamos entender que sí, que estarían de acuerdo. Pero creo que esto para mí quedaría aliado, es un tema ajeno. No, ajeno no, porque hace que tú estudies tradiciones. No, pero hay una cosa que me hace menos ajeno, y es considerar que eso que, o sea, que hay un hilo conductor entre todo, no que hay un bolet, sino que está todo unido. Y si está todo unido porque es solo eso mostrándose, entonces le da realce, tiene más sentido para mí, más interés, más interés. Bueno, és igual, ho dic per dir... No, no. No, ho dic per mi, perquè a mi sí que m'interessa, però li veig la cara i dic... Distintas manifestaciones de lo mismo. No, pero decir diferentes manifestaciones de lo mismo me queda aún lejos. És com massa intel·lectual, ella vol arribar al sentit. Sí, es algo que te llega al sentido. A mí, ¿para qué voy a decir que oiga todos los autores que tenemos aquí, resulta que todos hablan de lo mismo? Bueno, pues ya es verdad, pero pues vale, pues mira tú qué curiosidad, Pues, ¿no? Marta, la línea, primero la línea es de A. La línea es de A. Si tú quieres, estás añorando, no creo que quieras decir eso, las famosas sucesiones que el maestro No. no es posible porque hay datos de tiempo que no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que buscarías tú? La línea de continuidad siempre es eso que brota de la tierra, que brota del seno de la criatura. Más o menos. Y que aquí estás tú, y yo, y todos, en esta línea que nos... Porque si no, estoy hablando de la China. No, pero sí, hombre, en todo momento estamos hablando de esto, ¿qué es eso? Como una unidad. Y no hay individualidades, sino esto es eso. Nuestra tierra, el mundo construido a la medida de nuestra necesidad de vivientes terrestres, es lo que es. Es lo que es. Y si yo miro esta construcción que yo he hecho para vivir como animal terrestre, lo miro en el fondo, veo lo que es la perla. Ya puedo pasearme por la historia y por donde quiera, y la diversidad de realidades siempre aparece la perla. Solo tengo que aprender a verla, ya está. Pero aquí, todo esto, no hay más que eso, por decirlo de alguna manera. En todo eso no hay nada, solo eso. Claro, quizás lo que quiero decir es que con facilidad dices, mira, la perla del fulano, la perla del mengano, del otro, del de más allá y el de más acullá. Y lo que parece que está indicando, no, perdona, que son la misma perla. Sí. Vendría, sí, que es fácil considerar es fácil. No sé si Sí. ayuda o complica más. Sí, Pero en realidad somos la perla. Sí. ya, sí. Eso No es hay- esto. No hay la perla Sí. de uno, la perla... Me da vergüenza hacer citas porque vosotros sois mucho más entendidos de textos y demás, pero el gran Dogen, ¿no? Sí. Matizó el dicho de que todos los seres tienen la naturaleza de Buda. Y él dijo, todos los seres son la naturaleza de Buda. Claro. Y esto nos da señales de que todo lo que se está señalando en esta tradición, como en cualquier otra, esa dimensión absoluta que llamáis aquí, que es lo único que es lo único que es, es lo único que somos, es lo único que somos. En tanto nos obstinemos en pensar que somos algo distinto de eso, viviremos separados de todo, de esa vivencia. Fijaros Entonces, todo lo que sea el vivir en texto, dualidad nos va a impedir darnos cuenta de lo que somos en realidad.
Sí, sí. El texto que habla de los budas que surgen de la tierra Sí. está expresando esta idea. O sea, es en el seno de nuestro cosmos, nuestro mundo, de nuestra tierra, de nuestra animalidad, de ahí surge el reconocimiento de lo que somos. Toda la inmensidad de los mundos es eso. Y nada más que eso. Todos son formas, momentos de eso. ¿Y ahora el trozo que habéis marcado, sí? Pues sigo en la página 219. En ese momento el Bodhisattva Maitreya, así como los otros incontables bodhisattvas, sintieron que en su mente se levantaban dudas y confusiones. Los intrigaba esto que nunca antes había acontecido, y por eso pensaban, ¿cómo puede ser que el honrado por el mundo, en un tiempo tan limitado, haya enseñado y convertido a un número de asamkhyas tan inconmensurable e infinito de grandes bodhisattvas como estos, y les haya permitido habitar en la iluminación suprema y perfecta? Dijo entonces Maitreya al Buda, honrado por el mundo, cuando el que así llega era príncipe heredero, te marchaste del palacio de los Sakyas y te sentaste en el lugar de la iluminación, no lejos de la ciudad de Gaya, donde lograste la iluminación suprema y perfecta. Desde ese entonces han transcurrido apenas 40 años o poco más. Honrado por el mundo, ¿cómo es posible que en tan corto tiempo hayas llevado a cabo una tarea tan grande como un Buda? ¿Fue acaso empleando los poderes imponentes de un Buda o sus beneficios, como pudiste enseñar y convertir a un número tan incalculable de grandes bodhisattvas, y les permitiste lograr la iluminación suprema y perfecta? Honrado por el mundo, para poder calcular los asistentes a un cónclave de grandes bodhisattvas, tan impresionante como este, una persona tendría que pasar 1000, 10.000, 1.000.000 de kalpas contando sin jamás llegar hasta el final y sin descubrir cuál es su límite. Desde el remoto pasado, en la morada de incalculables y limitados Budas, ellos tienen que haber plantado buenas raíces, tienen que haber practicado el camino del Bodhisattva, tienen que haber llevado a cabo constantes prácticas de Brahma. Honrado por el mundo entero, al mundo entero le cuesta creer algo semejante. Supongamos, por ejemplo, que un joven de 25 años, de tez rosada y cabello negro, señalara a alguien de 100 años y dijera, ese que está ahí es mi hijo. O que el hombre centenario señalase al joven y explicase, ese es el padre que me engendró y me crió. Algo así sería muy difícil de creer. Y lo mismo ocurre con lo que declara el Buda. Bueno, esto me parece. Pues sí. Lo dejaremos. Sí. Home, Què? podríem acabar-ho, perquè Maria, que... Pues sí. ¿No? Pues sí que... Es difícil de creer. Ah, que es difícil de creer. Después de estas explicaciones que he hecho, ya no tendría que ser difícil. No, claro. Es que no hay tiempo ni espacio aquí, no hay tiempo ni espacio, está hablando ya de la verdad, de la dimensión absoluta, que es que esté aquí, esté allá, no es ni tiempo, ni han pasado años, ni han dejado de pasar. La verdad es y punto. La contestación de Buda, a continuación. No, aquí. Pues que aquí empieza honrado por el mundo, o sea que ya Sí, no es, sí, sí, pero no es la contestación, entonces, ¿no? Sí, lee. Bueno, os leo esto. Un poco más abajo, digo, honrado por el mundo. No ha pasado tanto tiempo desde que lograste la budeidad, y sin embargo dices que has podido llevar a cabo tan meritoria e inmensa labor. Nosotros mismos tenemos fe en el Buda, creemos que él predica de acuerdo con lo apropiado, que las palabras pronunciadas por el Buda jamás son falsas, y que el conocimiento del Buda es en todos los casos penetrante y amplio. No obstante, en el futuro, una vez que el Buda haya entrado en la extinción, si estas palabras son oídas por bodhisattvas que recién han abrigado el deseo de lograr la iluminación, tal vez ellos no quieran aceptarlas o creer en ellas, y de esta manera acaben cometiendo el crimen de rechazar la ley. Por lo tanto, honrado por el mundo, te suplicamos que expliques para que desechemos nuestra duda
y para que en las épocas futuras, cuando los buenos hombres oigan hablar de esta cuestión, no alberguen dudas. Lee el último párrafo del capítulo. Porque la respuesta yo creo que es Son los capítulos el que siguientes. menciono, sí. Vale. Por eso te imploramos que nos lo expliques. Vale. Com puede ser... Me'n vaig al final, 222, els últims 4 versets. ¿Cómo puede ser que en tan corto tiempo hayas enseñado a bodhisattvas tan innumerables, que hayas despertado su espíritu de aspiración y les hayas permitido habitar en el estado en el cual no hay retroceso? La respuesta la tendrán en la próxima sesión. No No, pero nosotros a la pensaba libremente. ¿Qué quiere decir esta enseñanza? ¿A qué está intentando que comprendamos? Esto de Buda, de todos los maestros,